de las 8. Para sentirte informado, para sentirse bien. En Bisagra, pensar en salud. Bueno, buen viernes de pensar en salud. Nos encontramos hoy con Flavia, yo soy Claudia, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me dejó un poco sorprendida. Que si bien uno sabe que este tema existe, la verdad es que no esperaba leer esta publicación que hizo la OMS, donde estimó que para el 2050 hay una causa principal de muerte en el planeta. Si yo tuviese que haber enumerado 20 causas, no lo hubiese puesto no nunca, lo hubiésemos pensado. No lo hubiésemos pensado, y se refiere a la resistencia antimicrobiana. ¿Qué es esto? ¿Cómo podríamos definir la resistencia? Bien. La resistencia antimicrobiana se genera cuando las personas usan los medicamentos de forma inadecuada. Entonces el germen que uno tiene deja de responder ese medicamento. Entonces esa es la resistencia, como bien dice la palabra. Como que se hace más pierde fuerte. El efecto, el germen se hace. Digo el germen porque puede ser virus, bacteria, hongo, parásito, en general. Por ahí predomina, sí, obviamente, las bacterias con los antibióticos, pero puede ser cualquier germen que se hace resistente a este medicamento que ponemos, que pierde su efecto. Claro, se va haciendo como más fuerte y Sí. tenemos que ir cambiando de estrategia. Sí. Esto no es algo nuevo. Ya en el 1985, hace muchísimo tiempo, en una conferencia de expertos que se realizó en Nairobi, ya se empezó a hablar sobre esto que se llama uso racional de medicamentos. Los pacientes... La idea es que los pacientes reciban la medicación adecuada según sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes por un periodo de tiempo que sea adecuado y también, bueno, pensando en el menor costo posible. Esto de el periodo de tiempo adecuado también es muy importante, porque a veces pasa que uno está tomando la medicación adecuada en la dosis adecuada, pero se siente bien y la deja de tomar. Y eso también genera resistencia. Entonces, digamos, todos esos componentes conforman lo que es el uso racional de medicamentos. Y luego, en el 2010, ya la OMS empezó a divulgar que la mitad de los medicamentos que se prescriben o se dispensan o se venden se hacen en forma inapropiada. Y a su vez, la mitad de los pacientes lo toman en forma inadecuada. Entonces ese uso incorrecto, que por ahí lo podríamos englobar en lo que es la polifarmacia, el consumo excesivo de antibióticos, la automedicación, que ahí nos vamos a quedar un ratito después, y la prescripción no ajustada a lo que son las directivas clínicas, hizo que se forme una ley. Sí, es una ley que se ha aprobado este 11 de agosto. La ley se llama... una nueva ley de antibióticos, que es de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, y no es solamente para las personas, también es para los animales y también que con su repercusión en el medio ambiente. Es una ley abarcativa, donde bueno, esta ley hace hincapié más que nada en la participación de los farmacéuticos formados con todos sus conocimientos para poder hacer la titulación de los medicamentos. Esto significa que ellos puedan hacer también un seguimiento de los medicamentos que se prescriben según lo que corresponda a cada caso. Después también hace hincapié en que las recetas sean archivadas y que la venta de los medicamentos sea realmente con la receta ante una indicación como corresponden en su momento. Esto dentro de los puntos más importantes de esta ley. ¿Qué más? Sí, por ahí también esto es importante, el tema de la venta con receta. Sí. Primero, que hoy no se cumple. No. Uno sabe que si uno va a una farmacia y o lo medica directamente el farmacéutico, o uno puede, según su imaginación, comprar la medicación que quiera, casi toda la medicación. Pero también es importante saber que la medicación que es de venta libre no es inocua, ¿sí? A veces uno cree que, bueno, tomo paracetamol y no pasa nada, o tomo ibuprofeno y no pasa nada, y no, es de venta libre, pero de todos modos no debería tomarse
libremente, digamos, Tal que no cual. es lo mismo. Entonces, por ahí, ¿cuál es el objetivo cuando uno plantea un tratamiento farmacológico? Nos tenemos que basar en lo que es la etiología, ¿sí? Que es esto que vos decías, diferenciar, claro, es saber qué germen qué lo nos está produce. causando, sí. La fisiopatología, que es, bueno, ese germen que aparece, cómo actúa en el organismo para poder dar la medicación correspondiente. Claro, y ahí, por ejemplo, dentro de la fisiopatología podemos decir que es diferente cuando actúa, por ejemplo, algún germen respiratorio que te altera, como ser, bueno, lo que nos ha pasado ahora con la pandemia, que te genera neumonía, que es distinto a la fisiopatología de otro germen que te genera una diarrea, como para que sea entendido. Claro. O mismo pasa, no hablando puntualmente de antibióticos, pero bueno, el mecanismo en la hipertensión, a veces hay distintos mecanismos de acción y cada droga actúa en forma distinta. Entonces, por eso es la importancia siempre de que alguien que entienda de cómo se producen esos síntomas sea el que medique. Y después, obviamente, tener en cuenta los síntomas, ¿sí? Que habitualmente cuando uno ve en las farmacias, voy a poner ese ejemplo, se basan solamente en los síntomas, ¿sí? Y dejando pasar todo esto que dijimos. Entonces, bueno, ese es también el uso inadecuado. Hablando y metiéndonos en esta polémica de la automedicación, bueno, leyendo un poquitito o preguntando a veces por qué la gente se automedica, primero, la primera causa es porque uno o minimiza o realmente los síntomas son leves, entonces uno tiende a tratar de taparlos. Esa sería como la primera causa. ¿Quiénes medican? Sacando los farmacéuticos, familiares y amigos, ¿sí? A veces uno, siempre hay alguien encargado de, como con autoridad, que es el que se anima a medicar al resto de la familia, y a veces uno dice, bueno, mira, le cuento a un amigo que está con ciertos síntomas y ante situaciones similares recomiendan medicación, ¿sí? Y ahora también la publicidad, tanto en la televisión como en internet, también tiene una influencia muy grande porque a veces nos venden, si se quiere, soluciones mágicas para ciertos problemas que llevan un poco de constancia, ¿sí? Esto lo hablábamos un poquito fuera del aire, el tema de que a veces el cuidado de la salud requiere un tiempo y requiere un esfuerzo y bueno, a veces estamos un poco vagos y buscamos soluciones mágicas, que son estas típicas propagandas que te muestran a la gente comiendo, tirada en un sillón, mirando la tele, pero que se ponen una mariposita en la panza y los hace bajar de peso mágicamente. Entonces a veces uno busca también esas comodidades. Sí es verdad, también no vamos a ser ciegos en esto, que a veces el sistema de salud tampoco responde a la necesidad de la gente y a veces uno tiene un problema de salud y el sistema de salud no responde. Entonces la gente también trata de solucionarlo de una manera más rápida, ¿sí? Ahí tendríamos que ver las maneras de hacer más accesible la respuesta del sistema de salud. Y también, algo no menor y que lo vemos muchísimo en consultorio, mucha gente se automedica porque no tiene la posibilidad de presentar un certificado médico porque su condición laboral por ahí no es del todo clara, ¿sí? Entonces no pueden faltar al trabajo y lo que hacen es ni siquiera tomarse el tiempo para ir al médico y tratar de tapar los síntomas para no perder esa oportunidad laboral, ¿sí? Eso no, también hay que reconocerlo. Sí, vamos a decir que no siempre el ahorrarse una consulta médica se corresponde con un ahorro de tiempo y de dinero, porque a veces lo que se hace es prolongar el tiempo de la enfermedad, porque uno empieza como a probar distintas posibilidades, casi hasta de suerte. A veces uno resuelve las cosas, pero a veces se pueden complicar bastante. Entonces terminamos como gastando el doble mientras vamos probando, que si uno por ahí hace una consulta acertada y se determina la causa y es más efectivo. Bueno, y después también tener en cuenta de que
toda la medicación, sea de venta libre o de venta bajo receta, puede presentar reacciones adversas, que eso lo hemos visto bastante, interacciones con otros medicamentos, que muchas veces cuando uno se automedica no se tiene en cuenta, por desconocimiento obviamente, pero hay medicaciones que pueden tener interacción y causar reacciones graves también. Esto de que hablábamos de la reacción antimicrobiana, y que a veces el tomar medicación inadecuada puede aumentar la duración de la enfermedad. ¿Vos cuál crees por ahí, en tu experiencia, digamos? ¿Qué consecuencias ves de esto de la automedicación o causas? De la automedicación, lo principal que veo en el día a día es tomar antibiótico ante un dolor. Y el antibiótico no es lo mismo que un analgésico. O sea, la gente tiene que entender y tener bien en claro que el antibiótico es justamente cuando hay una infección. Y hay tratamientos que sí son profilácticos, que uno puede dar un antibiótico sin saber bien cuando actúa en el momento. Y hay otras veces que uno hace la búsqueda de ese germen y lo puede dar. Pero nada, lo que uno ve mucho es eso, que las personas tienen un dolor y inmediatamente van al antibiótico. Entonces eso no. Aparte, bueno, de la toma de analgésicos también demasiado exagerada, ese es el otro problema que veo. Entonces, en la guardia, generalmente cuando las personas vienen así, me ha empezado a doler la garganta, tenía tos, me tomó la amoxicilina. Y no justifica. Dentro de los efectos adversos de la amoxicilina, bueno, como lo más sencillo, tenemos una diarrea. Entonces, por ahí nada, después tienen la diarrea y quieren medicarse para la diarrea también. Se hace una catarata. Y empiezan a tomar un medicamento tras otro, cubriendo los efectos adversos, sino una enfermedad. O sea, es algo que se están generando ellos solos. Entonces, eso es lo principal que se ve dentro de lo más básico, digamos. Después, bueno, la toma de analgésicos también. Hay analgésicos que mucha gente no sabe, que tiene obviamente sus consecuencias. El paracetamol, que uno lo ve tan inocuo, depende cómo esté indicado y en qué tipo de personas. Es como una primera línea para tomar, pero hay un límite. Sí, la de intoxicación gramos. por La paracetamol es intoxicación, gravísima, de hecho. Sí, compromete el hígado, que no es para menos, que te puede llevar un trasplante de hígado en el caso grave. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Después, bueno, con el resto de los analgésicos, también, como digo, dependiendo de la edad y todo, por ahí en personas que ya tienen por ahí anticoagulantes, que tienen alguna enfermedad y toman otras medicaciones, bueno, ahí lo que hablaba de las interacciones, pueden tener hemorragia. Hay gente que no sabe, dice, me sentía mal, me tomé una aspirina y estaba con algún sangrado y tenía más sangrado. Entonces es importante que sepan todo esto. Ni hablar de embarazadas. Tampoco. Tendríamos que hacer un programa aparte. Sí, porque justo, bueno, en las embarazadas la medicación es muy limitada, porque más allá de la embarazada, de la mujer, puede producir efectos en el feto. Entonces la medicación está muchísimo más limitada, y de todas las personas en el mundo que no deberían automedicarse, en lo posible nadie, pero las embarazadas menos aún. Y obviamente en niños, que a veces a los niños se usa mucho el que los padres, las madres mediquen. Pasa mucho que los padres exigen, dame algo. Y por ahí es difícil que entiendan que en el niño principalmente uno trata de evitar la medicación. Hay otras medidas previas, que ahí vamos a lo que vos decías hace un rato, que hay que tener paciencia también cuando uno tiene alguna enfermedad. Como decías, no hay soluciones mágicas, a veces las soluciones de automedicarse te llevan a otras consecuencias. Entonces, bueno, también saber eso, que hay otras medidas no farmacológicas para cada tipo de situación y de síntomas que presenten los pacientes. Entonces sí, también eso, que sepan los padres que no siempre va a haber un tratamiento farmacológico. Que eso es, es algo bueno, digamos, para nosotros es genial poder no medicar. Y bueno, ahí va también el tema del médico de confianza, el tener y tratar siempre de concurrir a un médico que genere confianza, porque eso es fundamental para esto, cómo uno va a responder o cumplir con el tratamiento. Si uno le dio desconfianza o no quedó conforme con el médico, lo más probable es que ese tratamiento no lo haga a conciencia o lo haga mal. Y respecto a eso, quería hacer también el comentario sobre las medicinas alternativas, ¿sí?
que también, digamos, son opciones. A veces, bueno, ahora está muy en boga el tema del cannabis, por ejemplo. Siempre tiene que ser de buena fuente, de una fuente confiable, pero bueno, tratar de... A veces con la automedicación se tapan muchos síntomas o signos, que bueno, hay que también hacerlo más racional. Decir, bueno, a ver, si estoy todos los días tomando analgésicos, algo está pasando. No es normal. Claro, no es normal. Tratar de ver, de escuchar el cuerpo para mejorar. Y bueno, y con el tema del cannabis, sí, la verdad que del cannabis todavía se encuentra en estudio, hay todavía muchas dudas. El cannabis está indicado ahora principalmente para casos de epilepsia, de personas que sufren convulsiones en ciertas cantidades. Tiene que ser también con prescripción. Después, para el uso del dolor y todo, todavía no está comprobado. Hay personas que lo usan y se sienten mejor, y cuando van al consultorio dicen, ¿me puede indicar? Y no, nosotros todavía no podemos indicar. Aclaramos que todavía no hay certeza de los efectos. Por ahí sí hay experiencia, pero no hay estudio científico todavía que nos avale para poder indicarlo. Así que eso es importante que la gente sepa también. Sí, y respecto a lo que es, no me quiero olvidar de esto de que hablaste de los antibióticos, que no siempre que algo sea bacteriano es el mismo antibiótico para todo el mundo ni para todas las regiones. Ni las dosis. Exacto, porque cada región tiene su resistencia propia según nosotros, los médicos, que si recetamos mucho una medicación, ese germen hace resistencia y tenemos que pasar a otros segunda línea. Eso es lo que se llama cuando, por ejemplo, uno pide un antibiograma, nos va a decir ese germen con qué antibiótico podemos tratarlo. Entonces es importante respetar eso y no hacer como a veces hemos visto, que por las dudas en la guardia ciertos colegas dan un poquitito más fuerte como para, bueno, abarcar más. Y no, eso es un uso irracional también y genera esto de la resistencia antimicrobiana. Entonces, tanto los pacientes como los médicos tenemos que ser responsables si no queremos que en el 2050 la resistencia antimicrobiana sea una causa principal de muerte. Está en nuestra responsabilidad, de todos y todas. Tal cual. Bien, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, de comentar de nuevo que bueno, que es una ley que está aprobada, de la prevención y control de la resistencia antimicrobiana. Esta ley, bueno, tiene varios ítems, y algo que también ha surgido dentro del debate de esta ley, lo llaman como la respuesta a la pandemia silenciosa. Con la pandemia que hemos tenido, esto ha empeorado. O sea, se ha podido evidenciar que con la pandemia, con el miedo que se ha generado, esta situación de la automedicación ha empeorado, entonces se ha generado más resistencia. En la pandemia fue como una situación por ahí particular en la que el servicio de salud respondía a COVID. Sí. Y también había descuido y la gente no quería salir, entonces el resto se hizo lo que se pudo, esa es la realidad. Pero sí hubo un boom de automedicación, pero bueno, fue culpa de todos. De todos. Y bueno, y se ha evidenciado, bueno, que dentro de todas las personas que han fallecido en ese lapso, un gran porcentaje era por el uso irracional de medicamentos. Entonces también, estamos respondiendo a estos sucesos bueno, que han aparecido. Entonces también, bueno, ha sido una alarma para poder tomar conciencia ahora y que no nos lleve a ser una causa de muerte más. Así que, bueno, ese también es algo que, me parece importante decir, que esto ya viene de hace tiempo, pero ahora incrementado desde la pandemia, el mal uso. Entonces, ahora queremos que realmente haya un buen uso, que sea con receta, explicando a los pacientes los efectos adversos, porque también tenemos que hacer la mea culpa de decir, si tomas este antibiótico, indicar bien el tiempo, tomarlo hasta tal día, en tal dosis. Hacer un seguimiento. El seguimiento tal cual, y siempre dar las pautas de alarma. Vos puedes tomar esta medicación y puedes tener una reacción adversa, puedes tener
alergia, hay personas que toman una medicación por primera vez y es importante la comunicación. Entonces, nada, de la parte del médico como del paciente, siempre informar bien ante lo que estamos prescribiendo. Sí, algo Entonces, muy hacer hincapié simple, por también ejemplo, en cuando uno eso. indica el hierro, Sí. avisar que la materia fecal puede Va a salir más salir oscura, que no se que a asuste. veces la gente se asusta y es Sí. algo tan simple como Sí. comunicarlo, porque a veces puede asustarse y cortar la medicación. Sí. ¿Sí? Entonces, esto de que decís es Hay que importantísimo. hacer hincapié en la comunicación, tal Sí. cual. Bien. Sí. Y bien, y dos más. Bien. Bueno, Que no, está- nos parecía como importante hacer hincapié en esto para tomar conciencia y tratar de evitarlo o posponerlo lo más que se pueda. Así que bueno, sin más que agregar, nos despedimos hasta el viernes que viene. Consejo del día, no automedicarse. Bueno, Muchas buen fin de gracias, semana Clau. para todos. Nos Gracias. encontramos el viernes Buen en fin Pensar de- en Salud.